Eh, puede ser. Veamos, dice la pregunta 55, dice, considera un grupo de datos numéricos, si P es el percentil 45, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir? Esta pregunta tiene que ver con percentiles o medidas de localización, o medidas de posición también. Entonces recordemos eso. Wow. Medidas de posición. Medidas de posición. Vimos la de tendencia central y ahora veamos la de posición. ¿Qué son las medidas de posición o de localización? Como que nos sirven para saber en qué posición tienen los datos. Nos dan justamente eso, la posición de los datos, ¿cierto? ¿Dónde están los datos? ¿Sí? Con la de tendencia central sabemos a dónde como que parece que se agrupan, parece que están todos más o menos aquí, están todos más o menos acá. Cambio en este sabemos, bueno, en esta primera parte están como estos datos, en esta, o hay tantos datos en esta otra parte, así como así. ¿Sí? Ya. ¿Y cuáles conocemos? La de los percentiles. Ya. Los percentiles. Ahí van como en orden. Percentil, decil, cuartil, quintil. Ya, lo ordenamos al tiro. Están los cuartiles primero. No puse el gringo para el asunto. Los cuartiles, después tenemos los quintiles, de nuevo le voy a poner quintiles, deciles y los percentiles. Ya. Diferencias. El cuartil era como que se dividía en cuatro como sectores. Ya, divida la muestra en 4 partes igual, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí 4 partes. ¿Y los quintiles? 5 partes. 5 partes. ¿Y los deciles? 10 partes. 10 partes. 10 partes. ¿Y los percentiles? 100 partes. 100 partes. Ok. Entonces son datos que nos hablan sobre la posición del resto de datos. ¿Sí? Entonces aquí en los cuartiles tenemos 3 datos, ¿cierto? El cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Y ahí nos queda separado en 4 partes. ¿Cierto? Son siempre como uno menos, ¿no? Y así. Entonces, no sé, por ejemplo, el primer cuartil representa el primer 25% de los datos, ¿no es cierto? Y tenemos, no sé, la muestra aquí y que está dividida en 1, 2, 3, 4 partes, ¿cierto? Está el cuartil 1, por ejemplo, aquí está el primer 25% de datos, ¿sí? En el cuartil 2 estaría hasta aquí todo esto estaría el 50% de los datos. Está en la mediana también. Entonces eso, ¿qué porcentajes nos representan, por ejemplo, los cuartiles? Ya acabamos de decirlo, el 25%, el 50% y el otro es el 75%. Los quintiles. Ya, pues separa la muestra en 5 partes, ¿cierto? Pongamos aquí 1, 2, 3, 4. Entonces, si todo esto es el 100%, dividido en 5 partes, son de apuros 20%, ¿no? Sí, verdad. Entonces ya, sería el primero 20%, el que sigue sería 40% y 60%, y así 80%. Y esos son todos, ¿no? Porque el que sigue ya sería 100 y ese no se puede. Después los deciles. Ese va de 10 en 10. De 10 en 10, justamente. Porque el 100% se divide en 10 partes, queda de 10% cada uno. Entonces sería, bueno, el 10%, el 20% y así todo el rato hasta el 90%. ¿Y los percentiles? Ese lo divide en 1, porque es 100 dividido en 100. Así ya, sería, no, eso, porque sería, bueno, sería 100% dividido en 100 partes, sería 1% cada uno, ¿no? El 1%, el 2%, el 3%, hasta el 99%. ¿Sí? Ok. De hecho, porque estos son como los más ocupados porque son básicamente los porcentajes mismos, ¿no? Ya. ¿Y cómo calculamos? Bueno, la posición de cada uno de estos datos, de cada uno de estos percentiles, ¿cierto? Por ejemplo, o cuartiles, quintiles, todo eso. Por ejemplo, la posición del cuartil iésimo, de cualquier cuartil. Había una fórmula. Y eso es lo que necesitamos recordar.
Era como la posición que necesitamos por 4 dividido en 100. Por 4 dividido en 100. Casi, pero no. Vamos a hacer esto como desde la intuición un poco. Aquí. Ya. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Dividir la muestra, el total de datos, en este caso entre 4 partes. Entonces, ¿qué parte queremos nosotros? Queremos la primera cuarta parte, o queremos la segunda cuarta parte, o la tercera cuarta parte. Entonces, la parte que nos pidan es la que ponemos aquí. Y ahí está. Para los quintiles es lo mismo. La posición del quintil que nos pidan va a ser, bueno, la muestra dividida en 5 partes. Y si nos piden la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, pues aquí está. Y los demás con lo que sigue son iguales, ¿no? De los deciles, lo mismo. O sea, lo único que cambia es como lo que se divide acá. Sería n por i partido por 10. ¿Sí? Y este de acá sería la posición del percentil tanto, sería la muestra dividido por 100 y ahí la multiplicamos por la que nos piden. ¿Sí? Eso es. De hecho, básicamente esto es todo lo mismo. ¿Sí? Solamente que aquí, no sé, pues si en este caso, por ejemplo, nos pidieran el percentil 25, la posición del percentil 25, entonces sería n por 25 y partido por 100. ¿Cierto? Y aquí simplificamos esto y nos queda n por 1 partido por 4. Y esto es la posición del cuartil 1. Entonces de ahí nosotros sacamos la relación como entre que ya el cuartil 1 representa el mismo porcentaje que el percentil 25. Entonces son el mismo valor. Entonces si nos piden uno, podemos calcular el otro según lo que se nos haga más fácil. De hecho, hay fórmulas para calcular esto cuando hay tablas con intervalos, los percentiles. Entonces si nos piden cualquiera de estos, lo convertimos, comillas, lo trabajamos como percentil y sale, ¿no? Ya, pero ojo, esto es calcular la posición de los datos, ¿sí? No sabemos qué datos son. ¿Qué hacemos para buscarlo? Bueno, ahí conociendo los datos tendríamos que buscarlo, ¿no es cierto? Igual como buscamos la mediana, buscamos ahora el dato que nos piden, ¿sí? Eso es. ¿Que aclaren? Ya. Entonces veamos la pregunta y veamos si algo de aquí nos sirve. Considera un grupo de datos numéricos, si P es el percentil 45, de estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir? O sea, este P es el percentil 45 básicamente. Entonces dice acá, P es mayor al percentil 40 de estos datos. Básicamente están diciendo que el percentil 45 es mayor que el percentil 40 de los datos. ¿Verdadero? Casi, pero no. Pongámosle que es verdadero. Después vamos a ver por qué no. Porque todas estas, las que no, se ven con el mismo ejemplo. Pongamos la B. La mediana del grupo de estos datos es mayor que P. O sea, la mediana, ya dijimos que el que está al medio, o sea, el percentil 50, ¿no? Percentil 50 es mayor que el percentil 40 también. Sería verdadero bajo la misma lógica, ¿no? Chuta, tenemos dos verdaderas. P es menor que el tercer cuartil. El tercer cuartil, vamos a ver aquí, el cuartil 3 sería el percentil 75. Percentil 75. Y este vendría siendo mayor que el percentil 45, que en el fondo es P, ¿no es cierto? Entonces, P es menor que el cuartil 3, pues claro que sí, bajo esta lógica. La media aritmética del grupo de los datos es mayor que P. Ni idea. De hecho, ahí no tenemos mucho como para corroborarlo, así como si este podría ser o podría no ser. Pero igual ya tengo 3 verdaderas. Entonces, chata, ¿cómo lo hacemos? El asunto es que no son verdaderas. Así como están, no son verdaderas. ¿Qué? Yo quedé peinadísimo para atrás igual. Y es porque estaba olvidando un pequeño detalle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si la muestra de datos que nos dan es esta. No sé, dime un número del 1 al 10. 4. 4. ¿Qué pasa si esta muestra es esta? 4, 4, 4, 4 y lleno de 4. Pongámosle que, no sé, alguno de todos estos 4 es el percentil 45. ¿Sí? Entonces, el percentil, no sé,
el percentil 40, que sería, no sé, por ejemplo, este de aquí, sería menor, o este de acá, en el fondo, ¿es mayor que este de acá? No, es igual. Entonces, no necesariamente. La mediana, que era el percentil 50, ¿será mayor que este? No, porque aquí vemos que es igual. El percentil 45 es menor que el tercer cuartil, que era el percentil 75. No, que vemos que es igual también. Y la media aritmética de todo esto. De hecho, aquí, en este ejemplo que pusimos aquí, ¿cuál sería la media? 4. 4. Entonces, una cierta cantidad de veces 4 es esta cantidad por 4, partido por esta cantidad, se simplifica y queda el 4 solo. Entonces, claro, y es lo mismo. Entonces, también son iguales. Por lo tanto, ninguna de estas afirmaciones es verdadera. Sí, y es por eso, porque nos dice un tipo de datos numéricos y nos dice así nomás. Así nomás. Entonces, claro, uno siempre piensa como en datos, en muestras de datos, digamos, ¿cierto? Donde son todos distintos, ¿cierto? Y que, bueno, ya están ordenados, tienen que estar ordenados, ¿cierto? Y así uno los empieza a buscar, ¿sí? Eso. Y una cosa que me faltó mencionar delante, que lo vamos a hacer con los percentiles, por ejemplo, pongámosle que en cualquier cosa, el percentil, no sé, 80, vamos a ponerle, que sea, no sé, voy a inventar 4, pongámosle que es 4, sacamos esto, vamos a poner un valor más alto, 140. ¿Qué significa que el percentil 80 sea 140? Que la posición es como el dato 140. El dato que está en la posición 80 es 140. La contamos, o sea, no en la posición 80, sino que es en el primer 80% de los datos. Eso sí. Y ahí según cuántos datos sean, ya pongámosle que son 100 datos, ahí sí sería la posición 80. Pero ya, ¿qué significa que esté en el primer 80% o que represente este percentil 80? En el fondo, el 80% de los datos, o el primer 80% de los datos, son menores o iguales a este 140. Qué horrible esto que escribimos acá. Vamos aquí de los datos. Son menores o iguales a 140. ¿Sí? Eso, como a considerar. ¿Sí? Y eso es lo que uno tiene en mente cuando habla de esto, pero uno nunca se pone nunca se pone en el caso del igual, así como cuando tiene esto. Eso. No sé si queda claro. Sí. Sí. Vale. Vámonos a la que sigue.